Bendiciones. Este es un pequeño fragmento de una enseñanza del pastor titulada Permanece cerca del olor del agua. Esta enseñanza fue compartida por el pastor el pasado 24 de noviembre de 2024 y comienzo a traducir. Es tan vital que estés en contacto con la palabra de Dios cada día, cada día. Las escrituras dicen en Job, capítulo 14, dice esto, entonces en Job, capítulo 14, versículo 7, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Wow, aunque este árbol sean cortadas sus raíces, se ha cortado. Y ustedes saben que cualquier rama que es cortada, la vida se ha ido. Tú necesitas la palabra de Dios cada día porque hay un montón de áreas en tu vida que están cortadas, que han llegado a estar muertas y muchas veces es a causa de nuestra necedad, de nuestras acciones o del pecado. Saben, nosotros a veces damos rienda suelta al pecado y pensamos que no hay consecuencias, pero siempre hay consecuencias. El pecado siempre trae muerte. Amén. ¿Sabían eso? Y, pero Pastor Prince, yo todavía estoy aquí vivo. Sí, tú estás vivo, pero pero no sabes que hay un proceso de muerte obrando. Y cada vez que está obrando, nosotros le llamamos a eso una fatiga constante. Y de ahí llegas a ser débil. Es un proceso y de ahí llegas a estar enfermo y finalmente a morir. Ese es el final. No es de hecho el final, porque el final es la segunda muerte en el lago de fuego, pero esta muerte es de lo que estamos hablando cuando decimos, estoy todavía vivo. No es esa muerte que estamos hablando, pero lo que queremos decir es que el proceso de muerte está trabajando, eso está andando, y Dios nos ha dado su palabra para contrarrestar esa muerte. Cuando sea que toques muerte, y no estoy queriendo decir que tocas un cuerpo muerto físicamente. Quiero decir, hay cosas, ¿saben? Tú tocas, no son cosas que son demasiado pecaminosas, pero a veces tocas muerte. Tú miras una película y después de eso sientes que hay muerte en ella. Hay cosas que parecen ser inocentes, pero cuando las tocas hay un sentido de muerte. ¿Saben lo que estoy diciendo? Y cada día nosotros quedamos contaminados. Todavía somos la justicia de Dios en Cristo, pero llegamos a estar contaminados. Una buena ilustración es si tomas una barra de oro y la echas al lodo, especialmente estos días que ha estado lloviendo mucho. Después de la lluvia la echas al lodo y la dejas ahí una hora y la levantas. ¿Sigue siendo una barra de oro? ¿Sigue teniendo el mismo valor? ¿Pero está contaminada? Sí, mucho. El valor todavía está ahí, todavía es oro, pero está contaminado. Algunos cristianos piensan que Dios te ha hecho la justicia de Dios en Cristo. Y por cierto, la justicia en la Biblia es simbolizada por el oro. Piensan que cuando caes en el lodo, caes en pecado, lo que sea, directamente llegas a ser madera. Amén.
No, tú no vuelves atrás, tú todavía eres la justicia de Dios en Cristo, pero estás contaminado. ¿Dónde estás contaminado? En tu mente, en tus emociones, en tus acciones, cuando llegas a estar enojado con alguien. Todavía eres la justicia de Dios en Cristo, así que todo lo que necesitas hacer es el levantar esa barra de oro. ¿Y qué es lo que haces? La lavas, ¿correcto? Ahora, no con sangre, sino con el agua de la palabra. Cuando hay contaminación involucrada, es siempre el agua de la palabra. Esa barra de oro que está contaminada todavía es una barra de oro. Y lo que haces es lavarla con agua. Y después va a ser brillante otra vez. Así que la Biblia dice y escuchen con cuidado, no malciten este versículo. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Noten que limpiémonos de toda contaminación, dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Y dónde encontramos esas promesas? En la palabra de Dios. No solamente puedes decir, vamos a limpiarnos a nosotros mismos, ¿correcto? Mucha gente dice, si tú eres la justicia de Dios en Cristo, ¿por qué Pablo dice en Corintios que limpiémonos a nosotros mismos? Ellos se adelantan a los acontecimientos, porque dice ahí, teniendo por tanto estas promesas, que amados hermanos, limpiémonos. Ah, nosotros nos limpiamos a nosotros mismos de toda esa inmundicia de la carne, de toda esa contaminación que está, aún siguiendo adherida a nosotros, aún seguimos siendo justicia de Dios en Cristo. Dios nunca te va a ver de otra forma. Él te va a ver a través de la eficacia de la obra de Cristo. Amén. Pero esta contaminación, ¿cómo te limpias a ti mismo? Teniendo por tanto estas promesas, limpiémonos a nosotros mismos. Tú usas la palabra de Dios. Amén. ¿Me siguen de cerca? ¿Entienden? Así que lo más que te lavas en la palabra de Dios es muy interesante que una de las enfermedades que es muy prominente en el Antiguo Testamento es la lepra. ¿Y saben cuál era la provisión para la lepra? Mucha agua. Salpicaban aquí, salpicaban allá, lo hacían que fuera al agua y sumergiera, fuera bautizado en el agua que saliera. Había un lavado y unos días después había otro lavado, muchos lavados. Y un día yo estaba leyendo acerca de todas estas contaminaciones y la Biblia dice que todas estas contaminaciones, inmundicias en personas, esto siempre tiene que ver con agua. Así que yo me dije a mí mismo, en vez de esperar a estar contaminado, ¿por qué no entro directamente al agua? Esto dijo Jesús en el aposento alto. Ahora ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. El agua es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Amén. Así que dice aquí, aunque sea cortado desde sus raíces, al percibir el agua, en el momento en que percibe esa agua, reverdecerá. La vida entra. Así que si te mantienes a ti mismo lavándote todo el tiempo en la palabra de Dios,
¿Cuántos de ustedes se encuentran cuando estás sin la palabra de Dios? Esto ocurre frecuentemente cuando estás de vacaciones. Muchos de nosotros experimentamos esto en vacaciones porque no pasamos tiempo en la palabra o no escuchamos la palabra y todo eso. Después de un tiempo, encuentras que tiendes a sentirte contaminado, en- tiendes a pelear más, encuentras que estás más desalentado, más deprimido, más enojado, el propósito entero de las vacaciones era para que descansaras y te refrescaras, pero en vez de eso, cuando regresas a tu país, sientes que necesitas otras vacaciones. Entonces la cosa es esta, no estamos refrescados. Podemos bañarnos cada día y aún así no estar refrescados, porque este refrigerio es algo del espíritu. Amén. Así que permanece en el agua, como esa roca. El agua viene todo el tiempo. En vez de sacarla del agua y que se ponga sucia y tú la traes nuevamente al agua, permanece en el agua. Y eso es pasar tiempo en la palabra de Dios. Obtén la palabra de Dios. Si no puedes pasar tiempo leyendo la Biblia ese día, entonces pasa tiempo escuchando mientras estás caminando, mientras andas de compras, mientras estás comiendo. Amén. Amén. Escucha la palabra. No tiene que ser el pastor Prince. Cualquier palabra que esté basada en la palabra de Dios, que glorifique a Cristo, que te mantenga ocupado en Cristo. Mientras lo miras a Él, vas a llegar a ser radiante. Alabado sea el Señor. Al sentir el agua, al percibir el agua, reverdecerá. Esto ocurrió años atrás, cuando estaba en San Francisco con algunos de los pastores. El pastor Lawrence estaba conmigo. Fuimos a visitar un parque natural. Tienen ahí unos árboles muy antiguos. Y mientras estaba pasando por una corriente, yo vi un tronco que cayó encima de esa corriente. Estaba cortado. Ese tronco estaba cortado. Ese árbol, que ahora era un tronco, estaba cortado de sus raíces. Yo pude ver eso, pero ¿saben qué era lo que pasó mientras cayó sobre la corriente? No, no dentro de la corriente, solo por encima de la corriente. No estaba tocando el agua, solamente una pequeña corriente. Les dije, miren chicos, miren, ¿saben qué vimos? Vimos esto. Esto fue tomado de ahí. Pueden, pueden ver las raíces o que no tiene raíces, está cortado. No sabemos cuánto tiempo había pasado cortado, pero al sentir el agua comenzó a reverdecer, fresco, verde, con hojas verdes. Es de hecho, está de hecho cortado, pero tiene hojas verdes este árbol al percibir el agua. Y este es este pequeño fragmento que quería compartir y traducir para ti. Dios te bendiga. Shalom a ti.